recordamos a todos los asistentes que por favor mantengan su micro y su cámara apagada en todo momento para evitar sobresaturar el sistema. Las preguntas que se generen a lo largo de toda la presentación las pueden dejar en el chat y al final se le hará llegar al ponente en una ronda de preguntas. El día de hoy contamos con la presencia del ingeniero Edwin Gilberto Amaya Reyes. Él es ingeniero geólogo con un magíster en geotecnia por la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Él ha trabajado como docente en el área de geología, geomática y geotecnia y cuenta con amplia experiencia en consultoría referente a las geociencias aplicadas a la ingeniería. Ingeniero, todo suyo en la pantalla, todo suyo el micrófono. Muy buenas noches a todos. El día de hoy hablaremos un poco sobre correlaciones empíricas para la estimación de parámetros en rocas blandas por medio del martillo Smith. Esta presentación será algo corta debido a que en este momento es más interesante oír la ronda de preguntas y establecer como una conversación directamente con ustedes. ¿Sí? Van a haber muchas dudas, muchas sugerencias sobre lo que se va a presentar a continuación. Entonces, la idea es que para todos sea muy productiva. Como lo venía presentando anteriormente, el expositor, mi nombre es Edwin Gilberto Amaya Reyes, soy colombiano, ingeniero geólogo y magíster de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia en el área de geotecnia. Mi experiencia radica desde el ámbito académico y algo de experiencia laboral referente al estudio de amenazas naturales. Esta investigación que les vengo a mostrar el día de hoy tiene como un principio el estudio de aquellos fenómenos naturales que tienden a tener, digamos, alguna referencia o que la roca esté involucrado en el estudio de la geología, debido a que para poderlos comprender hay que espacializar la información y dentro del área de la geotecnia esa espacialización comprende demasiados gastos y muchas veces tendemos a suponer o a utilizar correlaciones pues con el fin de darle una viabilidad económica a los proyectos. Dentro de la introducción vamos a hablar una serie de aspectos importantes. El primer aspecto de ellos es la definición del módulo secante, el módulo tangente y el módulo promedio, encontradas en muestras de compresión simple realizados sobre núcleos de roca en el laboratorio. La esencia de la presentación de hoy es de alguna u otra forma caracterizar aquellos materiales que geológicamente presentan unas condiciones dadas a su génesis algo difíciles de caracterizar y difíciles de evaluar. En este caso hablaremos de rocas friables o rocas deleznables, las cuales si nosotros deseáramos hacer una prueba de compresión simple tendríamos demasiados inconvenientes en su realización. ¿Sí? Debido a que no podríamos cumplir los estándares que la prueba ofrece, ya que pues la muestra puede llegar a fisurarse, puede llegar a disgregarse debido a su bajo grado de compactación. Por ende, por eso el título de la exposición se trata sobre rocas blandas. Dentro de los dos parámetros más importantes para caracterizar geomecánicamente un material se encuentra el módulo de formación y la resistencia a la compresión simple. Tan famosos son estos parámetros que el profesor Wieniawski en alguna ocasión realizó una encuesta preguntándole a ingenieros prácticos de la roca cuál de los parámetros era el que más, cuál de los ensayos de laboratorio era el que más utilizaban para medir la resistencia, y 9 de 10 ingenieros respondieron que el ensayo de compresión simple era el más utilizado sobre los ensayos triaxiales. Entonces, este ensayo de compresión simple nos regala, si tenemos un equipo que mide la deformación, dos parámetros muy importantes. El propio valor de la resistencia a pico, como también pues la definición del módulo de formación secante o tangente. Acá aparece una breve definición de cómo podemos medir o tomar este valor directamente en la curva de esfuerzo de formación. El módulo tangente
lo tomamos teniendo en cuenta el 0.5% de la resistencia pico y qué tipo de deformación está referente a ella y digamos, la relación de estos valores me definen el módulo tangente. El módulo secante parte, según González Vallejo, podemos tomar un punto en la parte inferior hasta la resistencia pico con el fin de poder obtener este valor. Entonces ya tendríamos un delta de valores de resistencia con respecto a un delta y un valor de deformación, y con ello podemos calcular el módulo secante. Estos dos módulos son de vital importancia pues, en el desarrollo de la presente investigación. Acá en el centro encontramos el mecanismo de activación del martillo Smith. El martillo Smith es un equipo que se puede utilizar directamente en campo para tomar una estimación de los parámetros tensodeformacionales de las rocas. Comprende, digamos, un pistón que al ser activado o accionado con una breve presión se desancla, y pues tenemos una medición en el costado lateral pues de este valor. Entonces, para hacer una referencia práctica, es como cuando veíamos en aquellas películas de los Estados Unidos que cogían un martillo contra una platinita y subía un indicador. Es algo similar a lo que ocurre con el martillo Smith. Entonces, esa energía liberada directamente por el impacto entra en la roca, que la supone como un medio elástico, y pues se registra directamente ese valor. El libro que se encuentra a la derecha es quizás la referencia más importante a la hora de realizar el ensayo. Es el procedimiento que garantiza la ICRM, la Sociedad Internacional de Mecánica de Rocas y de Ingeniería de la Roca, para la realización adecuada del ensayo. No solamente la ICRM cuenta con estos estándares, sino que también la ACTM cuenta con un estándar para la determinación del número de rebote promedio. Hablemos un poquito de los antecedentes académicos. En los años 50, el profesor Schmidt diseña el equipo anteriormente mostrado, o el que se encuentra aquí en la parte inferior, con el fin de garantizar calidades en el concreto, al tratarse de una prueba no destructiva sobre estos elementos. Hay una de las cosas a tener en cuenta, y es que un cilindro de concreto puede tener una resistencia entre los 21 y los 28 megapascales, lo cual lo hace un elemento altamente resistente frente a este tipo de impactos. Más adelante, los profesores Deere y Miller de los Estados Unidos, en la década de los 60, deciden utilizar este equipo en la caracterización de rocas. ¿Sí? Su propósito inicial fueron las probetas de concreto, pero ellos dijeron, bueno, vamos a aplicar el ensayo sobre las rocas, a ver qué ocurre. Y con ello pudieron construir este ábaco que desde la ingeniería práctica es muy conocido. En el costado izquierdo observamos la resistencia a la compresión simple, que es el valor que deseamos calcular, se desea calcular. En la parte inferior, el número de rebote del martillo Smith tipo L. Existen dos martillos, el tipo L y el tipo R. El tipo R es el que se utiliza directamente en la caracterización de los cilindros de concreto, y el tipo L es el que más se ha utilizado para la caracterización de rocas frágiles. Este ábaco también comprende una estimación del peso unitario seco, y producto, digamos, del tener el número de rebote con respecto al peso unitario seco, podemos calcular la resistencia a la compresión simple. En este costado observamos el estudio realizado por Eidin Ibasu. Eidin Ibasu quizás son de los profesores que más han estudiado este tema, le han dedicado mucho tiempo a esta investigación. Ellos colaboran de alguna manera u otra en la escritura del artículo referente al procedimiento en la ICRM. Ellos hablan de una serie de correcciones, en función del martillo. Cada uno de los martillos tiene pues sus correcciones. Acá tenemos el martillo, la corrección del martillo L, y aquí la del martillo RN.
esta corrección está en función de la inclinación con la que nosotros apoyamos el equipo directamente sobre la muestra de roca. Entonces, nosotros tenemos un valor medido, tenemos en cuenta esa posición y directamente sabemos cuánto podemos corregir. Luego de la presentación de los profesores Deere y Miller en los años 60, que para la construcción del abaco utilizaron diferentes tipos de roca ígneas sedimentarias metamórficas y con ellas pues construyeron su resultado académico. Aparece el profesor Sach Paris. El profesor Sach Paris es de nacionalidad turca. Vale la pena destacar que los turcos han sido de los ingenieros que más han investigado acerca de estos temas. Los países que rodean el Mediterráneo, Turquía y algunos griegos también han aportado importantes avances en este campo. Ellos correlacionan el número de rebote del martillo N, ¿sí? El martillo N es el martillo de mayor energía, el martillo L tiene una menor energía, el martillo N mayor energía, es el que más se utiliza en los cilindros de concreto. Entonces este profesor cogió el martillo de los cilindros de concreto y estimó una serie de correlaciones empíricas donde se relaciona la compresión simple con respecto al número de rebote y pues la relación entre la resistencia a la compresión simple y el módulo de formación tangente. Esta correlación es útil para aquellos equipos que no presentan un sistema de medida de deformación. Principalmente las correlaciones encontradas por ellas son de tipo lineal, pero vale la pena observar que en el eje X tenemos valores superiores a los 25 megapascales y cercanos a los 220. O sea, ¿qué está ocurriendo con aquellas rocas que se encuentran en este borde inferior que prácticamente son difíciles de caracterizar? Si yo tengo una roca que tiene una resistencia de 200 megapascales, pues llevar una muestra de laboratorio no va a ser complicado. Ensayarla con el martillo directamente en el laboratorio pues no va a ser algo complejo porque, o sea, no va a haber una perturbación del material debido a la descarga energética que proporciona el equipo sobre la roca. Pero el problema se encuentra, digamos, en esta parte inferior, donde quizás la roca no soporta esa descarga energética y puede terminar desmoronándose, alterándose fuertemente y generando dispersión en los resultados. Como observamos, la dispersión tenida por los estudios del profesor Sach Paris es una dispersión baja. Es una dispersión baja que tiende a aumentar hacia los extremos. Esta particularidad del aumento del dispersivo dentro de la correlación estadística hacia los extremos es algo muy particular y vamos a hablar un poquito de ello más adelante. Luego de ello, los profesores Katz y Rogers, profesores estadounidenses, ellos estudian rocas sedimentarias, pero nuevamente estas rocas sedimentarias y algunas rocas ígneas tienen una característica y es su dureza. Son rocas demasiado competentes, pero las correlaciones encontradas por ellos, a diferencia del profesor Sach Paris, son de tipo exponencial y presentan un excelente ajuste. Aquí encontramos nosotros las barras de error de esa correlación estimada, pero aquí llegamos a un punto en el cual nosotros no consideramos aún este error, esta riqueza estadística. Acá nosotros tenemos una riqueza estadística que puede entrar directamente a definir no solamente una curva representativa, sino una distribución de probabilidad perfectamente, lo cual pues puede entrar en análisis de sensibilidad de los parámetros y ofrecer buenos ajustes, porque no podemos perder esta información de estos residuos, ¿sí? Pero aún así, los trabajos del profesor Katz ofrecen un buen coeficiente de regresión de Pearson
se podría decir, y su variabilidad o su error se encuentra en función de los distintos tipos de roca que él abordó en su estudio. Entonces, el profesor Katz es un profesor defensor de que en el momento de establecer correlaciones debemos hacerlo con distintos tipos de roca para poder obtener una curva. Encontramos los trabajos de los profesores Yazari Erdogan y Fener, también ambos desarrollados en el país de Turquía, y tenemos unas correlaciones de tipo potencial. Entonces, potencial alométrica, al igual que en este caso, donde nuestra variable tiende a ser, digamos, la base de la correlación. Entonces ya tenemos dos naturalezas importantes, la naturaleza de tipo lineal y la naturaleza de tipo potencial a la hora de estimar correlaciones. Los coeficientes de regresión que estos profesores ofrecen son coeficientes mucho más alejados. Las rocas analizadas nuevamente tienden a ser calizas, mármoles y rocas areniscas, igualmente muy duras. Profesor Morales y compañía estudiaron rocas del arco vasco en España, en el norte de España, pero ellos, a diferencia de las personas anteriormente enunciadas, establecen límites inferiores y superiores dentro de su correlación. O sea, para ellos es importante el uso de la estadística y de los términos de la probabilidad. Las ecuaciones estimadas por ellos para rangos de resistencia tienden a tener una naturaleza que arroja valores mayores que los estimados en campo. O sea, tienden a sobreestimar la resistencia. En cambio, los valores menores están algo equilibrados. A diferencia de los casos anteriores mostrados, el profesor Morales ofrece una naturaleza exponencial. O sea, ya tenemos naturaleza alométrica potencial, tenemos naturaleza lineal y naturaleza exponencial. Estos referentes son importantes en el momento de desarrollar la investigación que les vengo a compartir. Los profesores Saptono y compañía, el caso del profesor Morales y el caso del profesor Saptono, es que ellos sí estudiaron en su momento rocas débiles, rocas con una resistencia superior a los 10 megapascales, se consideran rocas aún débiles. ¿Sí? Tuvieron un acercamiento importante. El profesor Saptono y compañía estudian rocas sedimentarias, pero el tipo lodoso, lutitas, lodolitas, shales, etcétera. Y también observan importantes divergencias de la recta en valores de resistencia altos. Vale la pena anunciar que el martillo utilizado es el martillo tipo N, por ellos. Acá quizás tenemos uno de los aportes académicos más importantes y más, digamos, más mostrados en la literatura, que es el propuesto por el profesor Eidin en la publicación del doctor Ulusey para la ICRM. El profesor Eidin y el profesor Basu hicieron el cálculo tanto para el martillo R de tipo RL como el RN para ambos martillos. Aquí en esta gráfica solamente observamos las correlaciones obtenidas por el martillo tipo L. Observemos que aquí en la parte inferior tenemos resistencias bajas, siguiendo la recomendación que la literatura ha proporcionado de que el martillo L es el martillo útil para las rocas blandas o rocas frágiles. En las rocas analizadas con este método son rocas de tipo granítico, son rocas ígneas. Ellos en ese estudio también hablan de que a medida de que la roca sea más competente deberíamos aumentar la energía del martillo. En este costado derecho aparece algo
algo realmente importante, y es que para la ingeniería práctica hay dos diferencias entre la ingeniería práctica y la ingeniería investigativa. La ingeniería práctica tiende a ser una ingeniería más rápida, más rápida, que necesita resultados de forma más rápida, mientras en la investigación hay que tomarse cierto tiempo para poder analizar las teorías que deseamos publicar. Entonces, dentro de la ingeniería práctica se conocen dos métodos para el cálculo del número promedio del martillo Smith, el cual es el ofrecido por el ICRM y el de la ACTM. Pero si nosotros calculamos los valores directamente según estas metodologías, observamos diferencias en esos valores promedio. Por lo tanto, pues es recomendable, dependiendo del tipo de material, seguir otras referencias científicas que se han investigado. En el caso en el caso de mi persona, en el medio colombiano, utilicé el método de Fowell and McFeed y el método de Young y Fowell, también acompañado por lo propuesto por el ICRM y la ACTM, o sea, analicé 4 métodos. ¿Por qué? Porque mi interés era la caracterización de este tipo de rocas friables directamente en el macizo rocoso, a diferencia de las relaciones anteriormente mencionadas, donde se extrajeron núcleos de roca y el ensayo se realiza en laboratorio. Yo quise abordar en su momento un estudio más de tipo en el campo. ¿Sí? Entonces yo utilicé el método de Johnny Fowell, Fowell y McFeed, el método de la ISRM y el propuesto por la ACTM. Este método de Johnny Fowell y McFeed se aplica directamente en el macizo rocoso. Es interesante ver que el método de John y Fowell genera la división de una grilla en la cual pues hay que estimar 20 impactos sencillos. Yo tomé 20 impactos sencillos con el fin de no afectar la roca si se realizaba en el mismo punto. En el caso del método Jogan y McFeed, los impactos deben realizarse en el mismo punto. Entonces nosotros en este momento tenemos dos filosofías importantes. La documentación teórica en el mundo ha apoyado la aplicación de los rebotes sobre la roca en el macizo rocoso o en la muestra de campo realizadas en el mismo punto, como también hay autores importantes, los cuales dicen no, hay que aplicar los golpes con una espacialidad con el fin de que no se genere una afectación directamente sobre el material y no se destruya su fábrica. La fábrica del material es una cuestión demasiado importante que desde la ingeniería práctica muchas veces nosotros olvidamos. Pero han habido investigaciones, en el momento estoy analizando una de ellas, que a través del estudio de la gráfica y de pruebas de secciones delgadas podemos llegar a estimar la resistencia de un material pues con una buena aproximación. Todo en ingeniería son aproximaciones y pues el mundo en el que nosotros vivimos es una aproximación. Nosotros estamos muy lejos de la realidad porque a medida que nos acercamos a la realidad tenemos que incluir muchas más variables. Entonces tenemos esas dos corrientes, como también la corriente que dice, no, nosotros debemos analizar solo un tipo de roca para establecer una correlación para ese tipo de roca, y hay otros autores que tienen muy buenos resultados, como el caso de Katz y de los profesores Deere y Miller, que analizaron diferentes tipos de roca y construyeron una curva pues, que permite estudiar, permite aplicar mejor dentro de la práctica. Otro importante antecedente académico que no contaban las investigaciones anteriormente mencionadas es el contenido de humedad. Observamos que a partir de un contenido de humedad nuestros parámetros tensodeformacionales tienden a tener un comportamiento asintótico, o sea que los menores contenidos de humedad o las humedades más bajitas me van a producir a mí los más importantes cambios en las propiedades tensodeformacionales, medidas en el laboratorio o directamente con el martillo Smith. Para poder garantizar, digamos, cierta homogeneidad en la caracterización de los materiales, debemos considerar la caracterización del macizo rocoso con el fin de unificar unidades.
donde podemos extraer muestras. En el caso de mi investigación, contábamos con una limitación de los macizos rocosos debido a que se encontraban títulos mineros a los cuales nosotros no podíamos acceder con facilidad. Entonces solamente pudimos utilizar en el área de estudio aquellas zonas donde se nos fue posible el ingreso, ¿sí? Pero se hizo una caracterización importante. En este costado observamos la condición estructural frente a la orientación de las fracturas y de los planos de estratificación presentes en el área de estudio. Observamos acá los mecanismos de falla encontrados en estos materiales y la correspondiente clasificación geomecánica, la cual se abarcó desde una concepción estadística más que determinística u observable por las tablas conocidas por todos del profesor Wieniawski. Dentro de la estimación estadística de los parámetros tensodeformacionales hay que recordar algo importante que se menciona en las matemáticas cuando somos niños. En los principios del álgebra, en los colegios nos enseñan, o en las instituciones, que uno no puede sumar peras con manzanas, así se conoce en mi país, el no poder sumar la X con la Y, sino dejar los dos términos de manera independiente. Pero a medida que uno va avanzando un poquito, echa atrás un poco ese lema y encuentra que sí es posible sumar peras con manzanas, sí se encuentran en los mismos términos. Usted puede sumar peras con manzanas si de frutas está hablando. Entonces, esa breve apreciación es importante para poder entender la naturaleza de las correlaciones. A ambos lados de la igualdad nosotros debemos tener las mismas condiciones en el material. Acá tenemos el módulo de deformación, el cual es función de la resistencia a la compresión simple o de una regresión múltiple teniendo en cuenta el peso unitario. Esa fue una de las hipótesis que me planteé en su momento. Vamos a establecer esas dos funciones debido a que los profesores Diri y Miller dijeron, hombre, las correlaciones mejoran si tengo en cuenta el peso unitario del material. Entonces establecimos este primer marco. El segundo marco de análisis fue, vamos a calcular la resistencia a la compresión simple y el módulo de deformación, pero teniendo en cuenta el número de rebote. Listo. El número de rebote potenciado o mejorado o multiplicado por el peso unitario seco y una regresión múltiple de este valor teniendo en cuenta la humedad. Vimos anteriormente que la humedad es importante y en estos materiales altamente friables pues es un valor que hay que tener en cuenta en los análisis. Pero hablamos de que las dos igualdades tienen una relación implícita matemáticamente, y no solo matemáticamente, físicamente, que deben tener esas dos igualdades, y es, hombre, relaciones rocas con la misma humedad, con el mismo coeficiente de uniformidad, con el mismo coeficiente de curvatura, con la misma velocidad de onda P, y también con la misma disposición estructural. Yo no puedo comparar rocas que obtuve de un plano de aclasamiento directamente con un plano de estratificación, porque la isotropía de esfuerzos o la isotropía de la disposición de los materiales dentro de su granulometría o su geología me van a generar problemas a la hora de establecer correlaciones, y esos problemas los denomino dispersión. ¿Sí? La dispersión es muy buena, pero si nosotros la controlamos, si no controlamos dispersión, pues tenemos incertidumbre. ¿Listo? Entonces, dentro de estos parámetros, el parámetro más difícil de igualar entre las muestras de campo y las muestras de laboratorio fue la humedad. ¿Sí? La humedad es el parámetro más difícil con el que, para caracterizar. Tuvo un trabajo importante para caracterizarlo, pero más adelante les hablo, o si en las preguntas está eso, con mucho gusto les puedo responder. Entonces,
Acá tenemos nuestros dos paquetes de correlaciones y es que, como venía hablando anteriormente, vamos a analizar el módulo tangente y el módulo secante, porque en ingeniería todavía tenemos la duda de cuál de los tres módulos o cuál de tantos módulos que podemos medir sobre una recta puede llegar a ser importante en nuestro análisis. Entonces dijimos, no, pues para aquellos creyentes en la relación del módulo tangente, pues vamos a generar una correlación en el módulo tangente, y el que casi nunca se habla, que es el módulo secante de la práctica, pues vamos a establecer una correlación del módulo secante, de pronto a alguien le encuentre alguna utilidad. Para ello nos basamos en el modelo lineal, en el modelo potencial y en el modelo de regresión múltiple, considerando el peso unitario. Ya objetivamente con el martillo Smith, nosotros utilizamos, comparamos el número de rebote del tipo N. ¿Por qué el de tipo N y el tipo L no? El de tipo N, debido a que en el libro del ICRM se habla que entre más energía nosotros tengamos para poder realizar la prueba, pues mejores resultados vamos a tener, ¿sí? El martillo tipo L en mi país es un martillo que casi no se utiliza. Nosotros empíricamente visitamos un macizo rocoso utilizando el tipo R porque, digamos, el mercado del concreto genera esa facilidad, ¿sí? A diferencia del Perú, que es un país del cual he aprendido mucho, nosotros en Colombia no tenemos como enfoque el análisis de la mecánica de rocas. La abordamos, la utilizamos, pero ustedes son mucho más fuertes que nosotros porque la minería que ustedes desarrollan sobre estos materiales, proyectos ingenieriles, son más vistos en su país. En nuestro país se manejan, claro que sí, se hacen obras importantes, pero si hacemos una comparativa entre Perú y Chile, Perú, Chile y el medio colombiano, se tienen importantes estudios en los países Chile y Perú. Bueno, entonces aquí se establecieron los modelos potencial, el modelo exponencial, los modelos de regresión múltiple considerando la humedad y pues esa potencialidad que le da el peso unitario. Los métodos utilizados, estos son los métodos de toma de datos, ya los habíamos hablado, ICRM, ACTM, Johnny Fowler y McPhee, estableciendo 84 correlaciones para tener un paquete de cuál de ellas pues se puede aplicar mejor al proyecto que nosotros estamos analizando. Bueno, quería mostrarles algo del área de estudio, pero no veo por qué no carga la diapositiva, pero les voy a hablar más o menos del área de estudio que se analizó. El área de estudio comprende rocas del terciario superior de edad neógena, las cuales son friables y deleznables, cuyas resistencias se encuentran entre los 0.5 megapascales y los 24 megapascales, con módulos de deformación muy bajitos, diferentes a los encontrados en la normativa. Las principales rocas que se encuentran en nuestro medio son areniscas de diferentes tipos de granulometrías, vienen areniscas finas hasta areniscas conglomeráticas. Es una fase arenosa importante donde se puede observar los cambios de energía que ocurrieron a finales del terciario. Como también tenemos algunas capas de limolita arcillosa. Entonces, prácticamente areniscas friables y limolitas deleznables, las cuales al colocarlas en una broca de perforación, pues se puede generar, se licúan o se vuelven barro, entonces ese barro es difícil ensayarlo en el laboratorio. Esos son los materiales que se analizaron, materiales altamente problemáticos. Entonces, dentro de la estimación del módulo de deformación con respecto a la resistencia a la compresión simple, entonces podemos abordar los modelos que anteriormente habíamos visto con los autores. En este caso escogimos el modelo lineal y el modelo potencial, donde el modelo potencial es el que ofrece mejores resultados a la hora de compararlos con el módulo, la comparación del módulo tangente y la resistencia a la compresión simple. Observamos una dispersión de valores a medida de que la resistencia va aumentando y esta correlación tiende a ser mucho más descriptiva en rocas de tipo arenoso que de tipo arcilloso. En esta parte observamos ya la estimación del módulo secante, donde la curva
tiende a ser, donde la curva tiende a presentar una mayor curvatura, una mayor deformabilidad. Esta curva de acá se ve algo recta, esta sí tiende a ser un poquito más del tipo potencial cuando queremos verlo a simple vista. Y pues es la que ofrece mejores resultados. ¿Sí? Ofrece mejores resultados. El modelo lineal no se recomienda aplicar, digamos, en valores cuya resistencia a la compresión simple supera los 20 megapascales. Aquí se encuentran las correlaciones. Para la estimación del módulo tangente tenemos un 0.89 y para el módulo secante un 0.96, lo cual es muy bueno. Estos valores de R cuadrado se estiman a través de una recta de predicción. No son los valores de R cuadrado de las curvas directamente, sino de la capacidad que tiene la curva para predecir un valor de laboratorio. Entonces tenemos una ecuanimidad entre la sobreestimación del parámetro y la subestimación del parámetro a calcular. Estimación de la resistencia a la compresión simple con respecto al valor de Rn. Observamos que aquí nosotros tenemos materiales con resistencias inferiores a... Aquí tenemos la resistencia a la compresión simple y observamos que tiene resistencias inferiores a los 2.5 megapascales, a diferencia de lo que habíamos observado en la literatura. Esta es la correlación pertinente y es el tipo alométrico, es el que mejor exime los resultados, y tanto para las rocas, para las areniscas friables como para la limolita, se tienen buenos resultados, especialmente, digamos, cuando tenemos resistencias altas. Cuando hablo de resistencias altas, hace referencia a las rocas encontradas en mi estudio, pues, pero si tomamos valores de resistencia generales, pues aún siguen siendo rocas muy pobres en resistencia. Estimación del módulo de formación con respecto al número de rebote. ¿Sí? En esta encontramos que el modelo exponencial es el que ofrece mejores resultados, especialmente para calcular valores del módulo de formación bajos, donde la curva de estimación potencial pues tiende a alejarse un poquito, a ser mucho más conservadora que el valor medido en laboratorio. El módulo secante ofrece mejores resultados, mejores ajustes a la curva, tanto para areniscas como para limolitas, siendo el modelo potencial el que mejores resultados ofrece si nosotros queremos calcular resistencias superiores, módulos de deformación superiores al gigapascal, pero inferiores, es recomendable la expresión exponencial. Entonces acá tenemos las dos correlaciones encontradas, 0.93 y 0.98, y su naturaleza es exponencial y potencial. Entonces acá dentro de los análisis de los resultados, pues ¿qué hicimos? Dentro de lo que anteriormente hablamos de los autores con respecto a lo encontrado en este punto, hicimos una comparación de qué tan alejados o qué tan cerca estamos, digamos, de la realidad. Entonces, intentamos estimar los valores medidos en laboratorio directamente con las correlaciones. O sea, teníamos un valores medidos en laboratorio, entonces cogíamos las correlaciones, hacíamos las respectivas correcciones y mirábamos cuál era la capacidad de predicción que tenía la ecuación. Entonces, en este caso, lo primero la primera variable de entrada es que nuestras rocas son muy débiles, más débiles que las que han analizado el mundo hasta este punto. Entonces, nuestras curvas tienen que estar por debajo de las estimadas. Entre más alta sea la curva, pues más dura es la roca. Entonces, la curva propuesta por el autor por quien les habla, para la estimación del módulo de formación, tanto secante o tangente, por medio de la resistencia a la compresión simple, se encuentra en la parte inferior de esta representación, muy cercana a las estimaciones del medio colombiano de los profesores González, Ángel y Montero, tanto para areniscas como para limolitas. O sea, aquí podríamos concluir que es posible seguir utilizando las ecuaciones de los profesores en mención. Pero, perdón, pero no
pero no es recomendable utilizar las ecuaciones de los otros profesores porque las rocas son muy duras y pueden llegar a sobreestimar la resistencia. Acá tenemos la comparativa entre la resistencia de la compresión simple y el valor del número de rebote tipo N, donde la curva propuesta por el autor se encuentra también en la parte inferior, acompañada de las propuestas del profesor Saptono 2013 y del profesor Morales y compañía del 2004, que analizaron no solamente rocas lodosas, sino también algunas calizas lodosas, ¿sí? También nos encontramos por debajo de la curva, pues ofreciendo, pues mostrando que nuestros materiales no son materiales tan competentes, pero el principal aporte de la investigación es el referido al módulo de formación. Nuestra curva no presenta, digamos, una comparativa con respecto a las encontradas, pues, en la literatura. Y dentro de ellas se encuentran las del profesor Eidin Ibasu, que es la que se encuentra, que es la que propone directamente el ICRM. Acá en esta parte, pensaba que estaba la curva de Erie Miller, no está la curva de Erie Miller. Entonces, acá está la curva propuesta por el autor, la cual se encuentra pues en la parte inferior, y al hacer un cálculo de la variable esperada con todas estas propuestas, a diferencia de la del autor, se encuentra una sobreestimación de los parámetros de resistencia, y eso a qué conduce, que cuando el parámetro de resistencia está sobreestimado, decimos que nuestra roca es más dura que lo que realmente es. Entonces, les agradezco haberme oído. Para mí es grato y de gran humildad compartir pues, los resultados de esta investigación con ustedes. Para muchos de ustedes que ejercen la ingeniería práctica en el campo, puede llegar a ser útil. De entre los principales materiales que puede llegar a ser aplicable, puede porque pues existe una posibilidad de que no lo sea, ¿sí? Son rocas de geología similar a la que se analizó en este proyecto, ¿sí? Eso no quiere decir que esta correlación sirva para todas las rocas del planeta, no, simplemente pues puede ser probada en rocas cuya geología sea similar a la que nosotros analizamos. Les agradezco, muchísimas gracias y pues entremos a la etapa de preguntas.